Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Bancoldex 10, el espacio en el que pretendemos contestar algunas de las principales inquietudes que los empresarios nos remiten a través de nuestras líneas multicontacto, así como a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en @Bancoldex en Twitter, tenemos página en Facebook o nuestra página de internet www.bancoldex.com. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, hay muchas dudas alrededor de la industria de fondos de capital privado y el rol que Bancoldex tiene para impulsar esta industria. Por eso hoy nos acompaña una experta, Margarita Coronado, que hace parte de la gerencia de fondos de capital privado y nos va a contar o nos va a develar algunas de las dudas que tienen los empresarios. Arranquemos por el comienzo. Primero, muy corto, Margarita, ¿qué son los fondos de capital privado y cómo es el rol de Bancoldex en el impulso precisamente de esta industria en Colombia? Bueno, Andrés, los fondos de capital privado son un vehículo de financiación a través del cual las empresas pueden acceder a recursos de equity, pero digamos que en comparación con un crédito tradicional, la gran ventaja de los fondos de capital privado es que estos no solamente le aportan dinero a las compañías, sino que ese dinero se lo aportan de manera inteligente o lo que se denomina capital inteligente, dado que esos fondos de capital lo que hacen es generarle valor a dichas compañías, valor a través de mejorarle su gobierno corporativo, mejorarle su estructura financiera, darle temas de buenas prácticas y pues ayudarles con toda su red de contactos para que se puedan expandir local o internacionalmente. En cuanto a la otra pregunta que me haces, es una pregunta súper pertinente en cuanto al rol del banco. El rol del banco en los fondos de capital privado podemos denominarlo o llevarlo en dos vías. Uno, Bancoldex actúa como un inversionista o limited partner, es decir, nosotros aportamos un compromiso de inversión a un fondo que ha sido previamente estudiado dentro de la gerencia, y por otra parte, nuestro rol de banco de desarrollo, nosotros lo que hacemos es propender porque esta industria se dinamice y crezca. En este sentido, nosotros hacemos un rol como de evangelizador ante potenciales inversionistas, les enseñamos a ellos cómo funciona este activo y los alentamos a participar y a que se motiven a invertir en este tipo de activo. Bueno, hay que hacer una claridad, y es que este tipo de inversión de fondos de capital privado no es para todas las empresas, ¿no? Tienen que ser unas que cumplan, digamos, unas condiciones muy específicas o que estén en un momento en el que efectivamente se requiera esta inversión, porque a veces hay como la duda del empresario y dicen, no, es que yo necesito inversión de un fondo, pero no necesariamente. Efectivamente, o sea, en principio todas las empresas pueden acceder a tener recursos de fondos de capital privado. Como tú bien lo dices, esto depende del estado en el que se encuentre cada compañía y dependiendo también de la tesis de inversión de cada uno de esos fondos de capital. Entonces, me explico. Un fondo de capital, por ejemplo, dice, yo quiero tener inversiones en empresas que estén dentro de tal rango de ventas, que me generen tal EBITDA, que estén exclusivamente en cada sector. Entonces, pues ahí se empieza a hacer un sesgo en cuanto al tipo de empresa que puede acceder a dichos recursos. Bueno, ahí hay una pregunta que nos hacen comúnmente en las redes sociales y en las líneas multicontacto, y es, ¿qué debo hacer, dicen los empresarios, para que Bancoldex invierta en mi proyecto o invierta en mi empresa? Ahí tenemos que hacer una aclaración, ¿cierto? Pues no es tan así, para nada. Bueno, esa pregunta es súper pertinente porque a mí también me la han hecho y creo que se confunde un poco el rol del banco. Como mencionaba anteriormente, nosotros somos un limited partner o inversionista dentro de un fondo de capital o un gestor profesional. Esto quiere decir que el banco no invierte en los proyectos. Quien invierte o selecciona las compañías son precisamente ese fondo o ese gestor profesional en el cual el banco está invirtiendo. Entonces, lo que tienen que hacer los empresarios es acceder directamente a los fondos de capital o a los gestores profesionales que manejan esos fondos de capital para presentarles sus proyectos de inversión. Clarísimo, entonces Bancoldex no invierte directamente en estos fondos, en estas empresas, invierte sí en fondos que además hacen unos estudios bien rigurosos para determinar pues cuáles empresas van a ser invertidas y cuáles no. Hablemos precisamente de cómo pueden acceder los empresarios a un catálogo, a un listado de estos fondos de capital privado, cómo se pueden enterar de dónde están ubicados o cómo acceden a ellos. Perfecto.
Entonces, digamos que en nuestro rol de Banco de Desarrollo, con el fin de promocionar nosotros la industria de capital privado, desarrollamos durante cerca de 6 años ese catálogo que tú mencionas, en asocio con Colcapital, que es la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, pero le cedimos esa tarea a esta entidad desde el año pasado, teniendo en cuenta que ese es su papel natural. Entonces, todos los que estén interesados en acceder a ese catálogo, que hoy en día se llama anuario, lo pueden encontrar en la página web de Colcapital, que es www.colcapital.org. Vamos a dejar la página además para que puedan hacerle pausa al video y acceder pues entonces a esta oferta. Lo habíamos hablado hace un rato, pero vamos a precisar un poco más, y es entonces qué tipo de empresas pueden beneficiarse de la inversión de este tipo de fondos de capital privado. Bueno, aquí vale la pena hacer una distinción primero en cuáles son los tipos de fondos de capital privado. Básicamente existen 3 categorías generales de fondos de capital. El primero es el fondo de capital semilla, que es aquel fondo que va a estar orientado a financiar esas ideas de negocio. Luego viene el fondo de capital emprendedor, que es ese fondo de capital que está orientado a financiar el capital o el capital de esas empresas que ya han pasado esa etapa preoperativa, ya han validado su producto, ya la compañía probablemente está generando ingresos y pues tienen contratos comerciales establecidos. Y luego viene la categoría de capital privado, que es básicamente los gestores o los fondos que buscan compañías ya con cierta trayectoria y que necesitan capital para poder expandirse y crecer. O sea, ya son compañías con una trayectoria más importante. Teniendo en cuenta esta distinción, lo que creo que debe hacer cada dueño de compañía es mirar en qué etapa de maduración, como lo mencioné anteriormente, se encuentran ellos para saber a qué tipo de fondo deben acceder, ¿sí? Y también, como lo hemos mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta también cuál es la política de inversión de cada uno de esos fondos para que ellos puedan decir. De hecho, en el catálogo, en el anuario que mencionábamos anteriormente, hay una breve descripción de esas políticas de inversión, lo que hace más fácil para la empresa decir: yo puedo acceder a este gestor profesional porque siento que encajo dentro de su política de inversión. Obviamente hay que hacer la aclaración que no porque encaje quiere decir que inmediatamente le van a dar los recursos. Tiene que someterse a un proceso de debida diligencia por parte de ese gestor profesional, y ese gestor profesional decidirá que además de que esa empresa cumpla esos criterios que él tiene definido, existan otros aspectos importantes, que es que ese gestor precisamente pueda generarle valor a esa compañía. Perfecto. Ahora pasamos a otro terreno, y es un terreno casi que jurídico, y es una de las preguntas también comunes que tenemos, y es si existe la posibilidad de que sean embargados los fondos de capital privado. Esa pregunta es bien complicada y por eso me dirigí al área legal del banco para que me dieran una orientación y poder responder con certeza, con precisión esta pregunta, y pues voy a permitirme leer efectivamente la respuesta que ellos mandaron. Entonces, efectivamente, un fondo de capital sí puede estar embargado, sí puede ser embargado. Sin embargo, hay que mirarlo y hay que diferenciar 2 cosas. Entonces, del lado del inversionista, o sea, un inversionista que esté invirtiendo en ese fondo de capital privado, hace su aporte, y a cambio de ese aporte recibe unas unidades de participación de ese fondo, las cuales van a representar esa inversión, que es un título valor. Entonces, en ese orden de ideas, esas unidades de participación podrían llegar a ser embargadas por los acreedores incumplidos de ese inversionista. Desde el lado del fondo de capital, ese fondo constituye un patrimonio autónomo independiente de los bienes del gestor profesional, una sociedad administradora y los inversionistas. Así, las inversiones que realiza cada fondo solo podrían eventualmente llegar a ser embargadas por los acreedores incumplidos que tenga ese fondo de capital. Puede ser, no sé, una firma consultora, un empleado o algo así, podrían llegar a embargar esas unidades. Listo. Entonces, para terminar, por último, ¿qué tiene en cuenta Bancoldex para invertir? O sea, hablamos de que Bancoldex invierte en unos fondos de capital privado, y estos fondos a su vez invierten en unas empresas, ¿no? Hicimos todo el recorrido y la claridad. ¿Qué tiene en cuenta Bancoldex para invertir efectivamente en estos fondos de capital privado? Bueno, primero que todo, nosotros debemos verificar que ese fondo de capital que nos llega efectivamente esté cumpliendo con la política de inversión de nuestro programa Bancoldex Capital.
Una vez nosotros chequeamos que efectivamente se cumplen con todas las políticas fijadas por el banco, nosotros aplicamos una metodología que ha sido desarrollada desde hace muchos años y que viene siendo mejorada y que pretende analizar 5 aspectos. Equipo. ¿Por qué el equipo? Este negocio de fondos de capital es un negocio basado en la confianza de un equipo gestor. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuáles son las calificaciones de ese equipo que está conformando ese gestor profesional, que efectivamente sea personas que tengan experiencia en la administración de este tipo de activos. Otro de los aspectos que nosotros evaluamos es la política de inversión de este fondo. Ahí miramos un aspecto muy importante y es que efectivamente ese gestor profesional ya tenga una base de empresas en análisis y que esas empresas de verdad hayan ido adelantando un proceso de inversión con ese gestor profesional, un proceso de selección o de inversión, y que efectivamente esa tesis de inversión sea oportuna para las condiciones del mercado actual. Otro de los aspectos que nosotros analizamos son los procesos. ¿Por qué los procesos? Porque nosotros queremos garantizar transparencia en la selección y rigurosidad en la selección de esas compañías en las cuales indirectamente nosotros vamos a ser dueños, y adicionalmente que ese gestor profesional tenga unos procesos sólidos que le permitan sostener todos los procesos que se realizan al interior del fondo. Y un aspecto supremamente importante es el track record, es decir, la experiencia que tenga este gestor profesional administrando este tipo de negocio y adicionalmente mirando cómo le fue en los fondos que administró anteriormente, si tuvieron pérdidas, si tuvieron ganancias. Y hay otro aspecto que también es muy importante, que es todo el tema de términos y condiciones legales, donde nos apoyamos mucho de nuestras áreas de cumplimiento y el área legal del banco. Esto con el objetivo de efectivamente que el banco se blinde legalmente ante cualquier eventualidad que se pueda presentar con ese fondo. Perfecto, Margarita, nos pasamos un poco de los 10 minutos, pero era importante aclarar todas las dudas que hay alrededor de los fondos de capital privado y el rol que tiene Bancoldex como banco de desarrollo en el impulso de este tipo de industrias. Entonces los invitamos a que nos sigan haciendo nuestras preguntas a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra línea multicontacto, y la próxima semana nos vemos el mismo día, a la misma hora, en otra edición de Bancoldex 10. Tengan todos muy buenos días, chao.